6 de junio de 1944. Las aguas del Canal de la Mancha hierven bajo una tormenta de acero. Miles de hombres avanzan hacia una costa que parece el fin del mundo. No saben si verán el amanecer siguiente. Pero ahora imagina algo diferente. Imagina que aquellas compuertas de los barcos se abren y que esta vez nadie consigue salir. Imagina las playas de Normandía cubiertas no por la victoria, sino por el fracaso, porque durante unas pocas horas la historia del planeta pendió de un hilo tan fino que casi se rompe. Y si ese hilo hubiera cedido, quizá Europa no habría sido liberada. Quizá la guerra habría durado años. Quizá millones más habrían muerto. Y quizá, solo quizá, la bandera soviética habría terminado ondeando mucho más lejos de Berlín. Hoy vamos a entrar en uno de los escenarios más inquietantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué habría pasado si el día D hubiera fracasado? La historia suele enseñarse como una cadena inevitable de acontecimientos. Alemania perdió. Los aliados ganaron. Hitler cayó. Europa fue liberada. Fin de la historia. Pero la realidad nunca fue tan simple. El día D no era una victoria garantizada. Era una apuesta desesperada. Una jugada gigantesca donde podían morir decenas de miles de hombres en un solo día. Y muchos comandantes lo sabían. De hecho, el propio Eisenhower llevaba en su bolsillo un mensaje preparado. Un comunicado para el peor escenario posible. Una carta donde asumía personalmente la culpa por el fracaso de la invasión. Porque sí, antes incluso de que empezara el desembarco, ya existía la posibilidad real de que todo saliera mal. Y no hablamos de pequeños errores, hablamos de un desastre tan brutal que podía cambiar el mapa del mundo. Para entenderlo, primero debemos volver a aquella madrugada. Normandía, el momento exacto en el que la historia estuvo a centímetros de desviarse para siempre. La operación más peligrosa del siglo. El día D no fue simplemente una invasión. Fue la operación militar anfibia más grande jamás concebida. Más de 150,000 soldados, miles de barcos, miles de aviones. Un monstruo logístico imposible. Y aún así, desde el principio estaba lleno de grietas. La Alemania nazi seguía siendo terriblemente peligrosa. Muchos hoy imaginan a Hitler derrotado en 1944. Pero la verdad era distinta. Alemania aún controlaba buena parte de Europa. Su ejército seguía siendo temido, y la muralla atlántica era una pesadilla. Kilómetros de defensas, nidos de ametralladoras, minas, búnkeres, artillería, obstáculos metálicos diseñados para destrozar lanchas de desembarco. Y detrás de todo aquello, una idea aterradora. Detener a los aliados antes de que pudieran establecerse en Francia. Porque si los invasores eran expulsados al mar, volver sería casi imposible. Los alemanes lo sabían, y los aliados también. Por eso la preparación fue casi absurda. Engaños, espías, tanques inflables, ejércitos falsos. La famosa Operación Fortitude. Toda una representación diseñada para convencer a Hitler de que la invasión ocurriría en Pas-de-Calais y no en Normandía. Y funcionó, al menos parcialmente. Pero aquí aparece la primera pregunta incómoda. ¿Qué pasaba si Alemania no caía en el engaño? Porque el día D dependía de algo extremadamente frágil: la sorpresa. Sin ella, el desembarco podía convertirse en una carnicería. Y estuvo peligrosamente cerca de serlo. El pequeño cambio que podía destruirlo todo. A veces la historia cambia por discursos o por decisiones políticas, pero otras veces depende del clima. Y en junio de 1944, el clima era un enemigo brutal.
La tormenta sobre el Canal de la Mancha era tan fuerte que muchos oficiales querían cancelar. Las olas golpeaban los barcos, los pilotos tenían problemas de visibilidad, las tropas vomitaban dentro de las lanchas. El caos empezaba antes incluso de tocar tierra. Entonces apareció una oportunidad, un pequeño margen de mejor tiempo. Muy breve, muy incierto. Eisenhower tomó la decisión: avanzar. Pero imagina otro escenario, uno perfectamente posible. La tormenta dura un poco más, solo unas horas. Eso era suficiente. Sin esa ventana meteorológica, la invasión debía retrasarse, y retrasarla era peligrosísimo. Porque mantener en secreto semejante concentración de tropas era casi imposible. Miles de barcos, decenas de puertos saturados, cientos de miles de hombres esperando. Cuanto más tardaban, más aumentaba la probabilidad de filtraciones. Y si Alemania detectaba el ataque, Normandía podía transformarse en una trampa mortal. Pero el clima no era el único peligro. Había otro problema, uno mucho más letal: los Panzer, los tanques que podían cambiar la guerra. La doctrina alemana era clara: no permitir que el enemigo consolidara una cabeza de playa. Golpear rápido, golpear fuerte y lanzar divisiones blindadas contra los invasores antes de que desembarcaran Master Pass. Rommel estaba obsesionado con ello. Había visto el poder aéreo aliado. Sabía que mover tanques durante el día era suicida. Por eso quería tenerlos cerca de la costa. Listos, pero ocurrió algo decisivo. Hitler. La cadena de mando alemana era un desastre. Algunas divisiones blindadas necesitaban autorización directa del Führer. Y durante la madrugada del 6 de junio, Hitler dormía. Sí, dormía. Nadie se atrevía a despertarlo. Parece absurdo, casi ridículo. Pero durante horas preciosas, las decisiones quedaron congeladas. Y aquí aparece el escenario alternativo. Imagina que Hitler se despierta antes, o que autoriza previamente el movimiento de los Panzer, o que Rommel consigue imponer su criterio. Entonces todo cambia. Las playas aún están saturadas, los aliados apenas desembarcan. El caos reina, y de repente aparecen divisiones blindadas alemanas. No hablamos de pequeñas escaramuzas, hablamos de contraataques masivos. Tanques avanzando contra soldados atrapados entre el mar y la arena. Artillería castigando las zonas de desembarco. Las reservas aliadas bloqueadas. Y el tiempo corriendo en su contra, especialmente en Omaha. Porque Omaha ya fue un infierno incluso en la historia real. Omaha, el lugar donde la historia casi murió, Omaha Beach. Incluso hoy, ese nombre todavía pesa. Porque allí la victoria no llegó como en las películas. No hubo una carga heroica perfectamente organizada. No hubo música triunfal. Hubo humo, sangre, confusión y miedo. Mucho miedo. Las primeras oleadas estadounidenses llegaron bajo un fuego devastador. Las defensas alemanas seguían operativas. Muchos bombardeos habían fallado. Las ametralladoras MG-42 barrían la playa. Las lanchas explotaban. Los soldados quedaban atrapados entre el agua y los obstáculos metálicos. Algunos morían antes incluso de tocar tierra. Otros se ahogaban por el peso del equipo. Y durante varias horas, Omaha estuvo peligrosamente cerca del desastre total. Eso ocurrió en la historia real. Ahora imagina la versión donde todo sale peor. Mucho peor. Las corrientes desvían aún más las tropas. Los ingenieros no logran abrir pasos. Los bombarderos fallan completamente. Y al mismo tiempo, las reservas alemanas reaccionan con rapidez. Entonces Omaha deja de ser una playa difícil. Se convierte en una tumba. Las unidades quedan aisladas. No consiguen avanzar. Las bajas se disparan.
Los oficiales pierden el control. Y aparece la palabra que ningún comandante quería pronunciar: retirada. Porque existe una verdad incómoda sobre el día D. Durante horas, el fracaso fue real, no inevitable, pero sí posible. Y si Omaha colapsaba, las demás playas empezaban a correr el mismo riesgo. Porque una invasión anfibia funciona como un organismo vivo. Si un sector se derrumba, todo el cuerpo puede entrar en shock. Y ahí, el desembarco empieza a morir. La historia recuerda el día D como una victoria segura, pero durante unas horas fue solo una apuesta desesperada contra la muerte. El fracaso del desembarco. Imaginemos ahora el punto de ruptura. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos construyendo un escenario militar plausible. Omaha fracasa. Las pérdidas son insoportables. Las playas quedan bajo fuego constante. Los Panzer llegan antes. Los puertos artificiales planeados jamás logran consolidarse. Las comunicaciones se rompen y Eisenhower enfrenta la peor decisión de su vida. Seguir enviando hombres o aceptar la derrota. Piensa en la magnitud de esa escena. Miles de barcos aún en el canal. Soldados esperando órdenes. Generales intentando comprender un caos imposible. Y entonces, la orden. Abortar, retirada. Las playas de Normandía se llenan de equipos abandonados. Vehículos destruidos. Cadáveres. Prisioneros. La evacuación sería un infierno. Muchos jamás regresarían. Y Europa despertaría con una noticia imposible. Los aliados han sido rechazados. Normandía ha resistido. Alemania sigue en pie. Ese titular sacudiría al mundo. No solo militarmente, sino también psicológicamente. Porque el día D no era únicamente una operación. Era esperanza. Y cuando la esperanza se rompe, la guerra cambia. El golpe político que podía destrozar a los aliados. Ahora piensa en Londres. Piensa en Washington. Durante años, la población había soportado sacrificios inmensos, racionamiento, bombardeos, muertos y finalmente, la gran invasión, la promesa de que Europa sería liberada. Pero ahora llega el desastre. Decenas de miles de bajas. La prensa exige respuestas. El Congreso estadounidense entra en tensión. En Gran Bretaña, las dudas crecen. ¿Había sido demasiado pronto? ¿Demasiado arriesgado? Churchill y Roosevelt sobreviven políticamente, pero el golpe es enorme. Y hay un detalle crucial. No existía un plan alternativo sencillo. Mucha gente imagina, bueno, simplemente lo intentarían otra vez, pero no era tan fácil. El día D había requerido años de preparación, acumulación masiva de recursos, dominio naval, coordinación imposible. Perder aquello significaba empezar casi desde cero. Quizá un año, quizá más. Y en la guerra, un año puede cambiar el mundo. Mientras Occidente se recupera, alguien sigue avanzando. La Unión Soviética. El este arde. Mientras los aliados luchaban por abrir un segundo frente, la Unión Soviética llevaba años desangrándose. Millones de muertos, ciudades destruidas, batallas monstruosas. Y aún así, el Ejército Rojo avanzaba. 1944 era un año decisivo. Los soviéticos preparaban la Operación Bagration, una ofensiva gigantesca. Y aquí aparece el efecto dominó. Si el día D fracasa, Alemania puede mover más tropas al este. Sí, eso ralentiza a los soviéticos, pero no necesariamente los detiene, porque Alemania ya estaba agotándose. Combustible escaso, industria bombardeada, pérdidas crecientes. Hitler aún podía luchar, pero ganar era otra historia. Por eso muchos historiadores coinciden en algo inquietante. Incluso sin un día D exitoso, Alemania probablemente terminaría perdiendo. Pero la pregunta no es esa.
La verdadera pregunta es, ¿quién llegaría primero? ¿Y hasta dónde? Porque sin una invasión occidental exitosa, Stalin gana tiempo. Y tiempo era exactamente lo que necesitaba. Quizá el fracaso del día D no habría salvado a Hitler, pero podría haber entregado media Europa a otro imperio. Una Europa completamente distinta. Ahora imagina el mapa. 1946 quizá. El ejército rojo continúa empujando hacia el oeste. Berlín cae igualmente, pero después ya no hay tropas angloamericanas esperando en Francia, Bélgica o Alemania Occidental. No existe la misma presión occidental, y eso abre una posibilidad estremecedora. Los soviéticos avanzan más, mucho más. Tal vez toda Alemania, quizá Austria completa, tal vez Dinamarca, incluso sectores más occidentales de Europa. No porque Stalin quisiera conquistar el planeta en un solo movimiento, sino porque en la guerra las posiciones militares terminan convirtiéndose en fronteras políticas. Eso ya ocurrió. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía. La cortina de hierro nació precisamente así. Ahora imagina esa cortina moviéndose cientos de kilómetros hacia el oeste. La Guerra Fría empieza diferente, no con una Alemania dividida, sino quizá con una Europa mucho más soviética. París observa con miedo. Londres queda aislado. Estados Unidos descubre que ha ganado una guerra, pero perdido la paz. Y entonces aparece una pregunta todavía más oscura. ¿Qué pasa con Hitler? ¿Habría sobrevivido Hitler? Aquí debemos ser fríos, sin romanticismos. Hitler no necesitaba ganar, solo necesitaba resistir. Un fracaso aliado habría sido propaganda pura. El régimen nazi explotaría el desastre, periódicos celebrando, radio proclamando victoria, moral recuperada. Los conspiradores alemanes contra Hitler, muchos de ellos militares, podrían perder confianza. Y eso importa, porque en julio de 1944 ocurriría el atentado del 20 de julio, la Operación Valquiria, el intento de asesinato contra Hitler, pero en un escenario donde Alemania acaba de rechazar el mayor desembarco de la historia. Quizá muchos oficiales dudan. Quizá el complot se debilita. Quizá ni siquiera ocurre. Eso no significa que Hitler viva décadas. Alemania seguía agotándose, pero sí podría prolongar la guerra. Meses, tal vez más de un año. Y cada mes adicional es una fábrica de muerte. Más bombardeos, más campos, más ciudades destruidas, más millones atrapados. La Segunda Guerra Mundial ya fue el conflicto más sangriento de la historia. Pero un día D fallido podía volverla todavía peor. Muchísimo peor. Arma final. Y aquí llegamos al último giro. Estados Unidos desarrolla algo que nadie había visto jamás. La bomba atómica. En nuestra historia, Alemania se rindió antes, pero en este escenario, la guerra europea sigue viva. Y entonces surge una pregunta aterradora. ¿Podría haberse usado la bomba contra Alemania? La respuesta incómoda es sí. No era imposible. Si el Reich seguía resistiendo, si la invasión terrestre parecía demasiado costosa, Washington habría enfrentado una decisión monstruosa: usar el arma, o seguir enviando cientos de miles de hombres al combate. Imagina ese mundo. Una ciudad alemana convertida en el primer Hiroshima europeo. La historia recordando otro nombre. Otro hongo nuclear. Otro trauma colectivo. Y de repente, el fracaso del día D ya no parece solo una derrota militar. Parece el inicio de un siglo todavía más oscuro. Y quizá esa sea la lección más inquietante de todas. La historia no avanza por caminos inevitables. Avanza por decisiones, errores, casualidades, tormentas, horas perdidas, personas dormidas. El día D no garantizó el fin del nazismo, pero sí aceleró el final de una pesadilla.
antes de que otra aún mayor pudiera extenderse. Porque cuando miramos fotografías de Normandía, es fácil ver una victoria. Lo difícil es ver el abismo que había justo al lado. Un abismo donde Europa podía haber despertado irreconocible, donde millones más jamás regresarían, y donde el mundo que hoy conocemos quizá nunca habría existido. Ahora te toca a ti. Quiero que me digas en comentarios, ¿crees que Alemania habría resistido más tiempo? ¿O que la Unión Soviética habría terminado dominando casi toda Europa? Porque a veces las preguntas más aterradoras de la historia son precisamente las que nunca llegaron a ocurrir. Si te gustan estos escenarios de historia alternativa y guerras que pudieron cambiar el mundo, suscríbete, porque aquí no solo contamos la historia, también exploramos los caminos que casi tomó. Y el próximo video podría cambiar por completo la forma en que ves el pasado.